Vamos a dar paso ahora a un nuevo análisis. Tenemos un nuevo invitado, al abogado Marcelo Espinel, analista político, subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, a quien le damos la cordial bienvenida, abogado. ¿Me escucha? Muy buenas noches, un cordial y atento saludo a la audiencia. Muy amable, gracias. Abogado, se plantearon dos preguntas para el mejoramiento de la calidad democrática y para la representación política. Hablemos primero sobre la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas en dos aspectos específicos: eliminar el fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral. ¿Este ahorro mejora el sentido de la democracia? Bueno, en primer lugar creo que es necesario recordar a la ciudadanía que la pregunta únicamente va a tener como resultado la eliminación del fondo partidario permanente en el caso de la que la ciudadanía sea decante por el sí. El fondo de promoción electoral se va a mantener independientemente del resultado. En ese sentido, pues yo creo que la ciudadanía tiene que estar consciente que en el caso de que gane el sí, ciertos partidos políticos que recibían estos fondos son los que en el futuro ya no los recibirían. Desde el año 2020 hasta el año 2025 se han asignado 18 millones de dólares a consecuencia de estos fondos. Fondos que los partidos únicamente podían utilizar, por ejemplo, para aspectos administrativos, pagar el arriendo, pagar los servicios básicos de las sedes de los partidos políticos, así como también podían destinar este dinero para la capacitación de sus militantes. Pero por otro lado, completamente distinto y es algo que no se va a eliminar independientemente del resultado, es el fondo de promoción electoral, que ahí es donde está el grueso del dinero. Es decir, que los ecuatorianos seguiremos pagando las campañas de cada uno de los candidatos, ya sea para una eventual constituyente, en el caso de que gane el sí en la pregunta número 4, o las elecciones seccionales y presidenciales que vendrán en los siguientes años. Entonces veamos cómo esta pregunta realmente no va a eliminar de manera completa, o esta solución no va a eliminar de manera completa el financiamiento público de la política en el país. Según el Consejo Nacional Electoral, 78 son las organizaciones políticas que están registradas y autorizadas para participar de este proceso electoral. Con la eliminación de recursos por parte del Estado a los partidos políticos, ¿el país tendrá mejores candidatos a futuro? Yo creo que no, realmente creo que hay problemas estructurales dentro de los partidos políticos que no se solucionan únicamente eliminando el financiamiento. Déjeme, le pongo dos ejemplos. Los procesos de democracia directa. Recordemos, por ejemplo, allá por el año 2013 en el Estadio del Aucas, la Revolución Ciudadana escogió a los candidatos asambleístas en el marco de una sabatina mediante un voto de aplauso. Entonces veamos cómo era el proceso de selección de los candidatos en el 2013. Veamos en la actualidad, con el mismo movimiento ADN, cómo muchos ciudadanos han expresado sus quejas por la calidad de asambleístas que ha colocado ADN dentro de la Asamblea Nacional. Asambleístas que en lugar de pues, prestar atención a una sesión, se encuentran realizando garabatos en papel. Entonces veamos cómo esto no refiere al financiamiento de la política, refiere a los procesos de democracia interna, lo que ya mencionaba el analista Esteban Ron hace un momento, cómo se están realizando la elección de los candidatos por parte de los partidos políticos y que después los ciudadanos tenemos que elegir. Otro problema, por ejemplo, que existe dentro de nuestro país y que no se relaciona con el financiamiento de la política es lo referente al transfugismo político, que más lo conocemos los ciudadanos como camisetazo. Si es que en este país, lamentablemente para ser candidato no se requiere una afiliación obligatoria, al menos un año, 2 años antes de la elección, lamentablemente lo que vemos es un desfile de ofertas para que los militantes de un partido político decidan cambiarse a otro a cambio de una candidatura, a cambio de una prebenda, y que de esta manera se desnaturalice el voto del ciudadano. Entonces veamos cómo existen problemas estructurales dentro de las organizaciones políticas que han sido la constante. Desde el retorno a la democracia en 1979 no hemos logrado consolidar un sistema de partidos políticos y eso se traslada en candidatos que lamentablemente al momento de ser electos no terminan respondiendo ni a una ideología partidista y tampoco cumpliendo las funciones que los ciudadanos esperamos. ¿Y no era mejor entonces hacer una fiscalización respecto a eso? ¿De pronto mejorar el código de la democracia en vez de irnos a un referendo? Coincido completamente. Yo creo que gran parte de los problemas del sistema político electoral de nuestro país requieren una reforma precisamente al Código de la Democracia. Pero, por ejemplo, esta última que le comentaba,
el transfugismo político, el camisetazo. La Asamblea Nacional había aprobado ya una sanción para los asambleístas que estaban cometiendo esta práctica del camisetazo. Ok. Pero esta ley que fue aprobada por la Asamblea después fue vetada por el presidente Noboa. Tal vez puede ser porque el partido político que más camisetas ha recibido, por llamarlo de alguna forma, es precisamente ADN. Veamos cómo tanto en la Asamblea Extraordinaria que se eligió en el 2023 como en la actual, gran parte de exasambleístas de Pachacutic, gran parte de asambleístas de la Revolución Ciudadana, ahora están en las filas de ADN. La otra pregunta de referéndum trata sobre la reducción de asambleístas. De ganar el sí, se debe entender que no había una adecuada representación legislativa. ¿Cómo quedan los sectores que perderán ese curul? Yo creo que esto tiene que analizarse igual desde distintos matices. Empecemos con el que usted ha comentado, la representatividad. Actualmente los ecuatorianos tenemos un asambleísta por cada 112.000 habitantes, dando ese total de 151. En el caso de que gane el sí, pasaríamos a tener un asambleísta por cada 250.000 habitantes, dando un total de 73. Tendríamos la tasa de representación más baja de la región. Pero yo creo que ahí no tiene que enfocarse el análisis, sino que tenemos que recordar que somos un país extremadamente diverso, en los cuales, por ejemplo, provincias como Cañar o Morona Santiago, que tienen un componente rural muy fuerte, indígena, así como también un componente urbano muy fuerte, pasarán de tener dos o tres representantes a tener solo uno. Precisamente, Marcelo, si gana esta pregunta, 11 provincias pasarían a tener solo un asambleísta. Bolívar, Cañar, Carchi, Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana, Santa Elena. ¿Cuál sería la reacción de estas provincias que hasta hace poco intentaron tomarse el país a la fuerza? Esperemos que precisamente en el caso de que gane el sí, la composición de las listas para escoger asambleístas nacionales lo que haga es tratar de lograr representatividad de aquellas provincias que usted bien comenta, que pues se quedarían con un solo legislador, para que de esa manera se pueda garantizar representatividad. Yo sí creo que este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, porque hay ciertos temas que podrían quedar fuera de la agenda legislativa, porque se estaría favoreciendo probablemente la representación de las provincias grandes y tradicionales, ¿no? Pichincha, Manabí, Guayas, etcétera. Y el otro aspecto que también creo que hay que tener en cuenta es que se nos dijo durante la campaña que el reducir el número de asambleístas nos permitiría tener una reducción de el presupuesto que destina el Estado para poder hacer que funcione la Asamblea Nacional. Ok, El presupuesto general del Estado está entre más o menos 38.000 38 dólares mil. al año. El presupuesto de la Asamblea Nacional es de 55 millones de dólares al año. Es decir, que hay una relación muy grande, una diferencia muy grande entre el presupuesto de la Asamblea Nacional y el presupuesto general del Estado. Pero incluso más allá de esa relación, veamos cómo tenemos una Asamblea Nacional que nos cuesta 55 millones de dólares, mientras que el gobierno nacional tiene dentro de su presupuesto para comunicación y publicidad 75 millones de dólares al año. Entonces veamos cómo realmente tenemos que cuestionarnos si es que va a tener un ahorro sustancial la reducción de asambleístas. Yo sí creo, y va en la misma línea de lo anterior, más allá de que se pueda dar una reducción de asambleístas y que esto sea tomado en cuenta como un rechazo del ciudadano completamente legítimo a la institución legislativa por no responder a las dinámicas sociales y a las inquietudes ciudadanas, la solución realmente va en generar, por ejemplo, una verdadera carrera legislativa, que los asesores, asistentes administrativos cumplan con requisitos, que se controlen los conflictos de intereses para que no volvamos a ver asambleístas que terminan contratando a sus familiares como asesores. Ok, Eso no se va a cambiar con reducir el número de asambleístas, se va a cambiar con una reforma clara, profunda de la ley orgánica de la función legislativa y que nuevamente, insisto, se comiencen a controlar los camisetazos dentro de la Asamblea Nacional. Ojalá, porque estoy tal vez seguro que va a ganar el sí en la reducción de asambleístas, al menos a partir de esto se haga una reforma profunda. ¿Para qué? Para que si ya son menos, pues podamos controlar adecuadamente este trabajo que haga la Asamblea Nacional y que sea un trabajo responsable y eficiente. pasemos ahora a la constituyente. ¿Una nueva constitución es la solución a todos los problemas por los que atraviesa el Ecuador? Yo creo que a la larga habrá que ver cómo se compone esa asamblea constituyente. Recordemos a los ecuatorianos que en el caso de que gane el sí en la pregunta número 4, aproximadamente en marzo estaremos escogiendo asambleístas constituyentes, pero quienes propondrán a los constituyentes serán los partidos políticos que tenemos ahora.
Y estos constituyentes no tendrán que cumplir requisito alguno. Es decir, tendrán que ser mayores de edad y gozar de los derechos políticos. Ok, Entonces, probablemente tendremos una constituyente con mayoría de ADN, una constituyente con mayoría del RC, una constituyente bipartidista como lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional. Entonces, creo que es importante a partir de este momento para poder responder la pregunta que usted acaba de hacer, exigir a los partidos políticos claridad sobre qué es lo que buscan o buscarían en el nuevo texto constitucional, que muy, sepamos cómo ellos tienen tal vez pensado el catálogo de derechos, cómo tienen pensado el modelo de desarrollo del país, cuál es el diseño institucional que consideran que puede ser mejor para poder combatir el crimen organizado, para poder promover un desarrollo y prosperidad económica. Y muy a bien. partir de ese momento tratar de que los ecuatorianos tomemos una posición responsable y un voto informado para poder elegir a los asambleístas constituyentes. El pensamiento del abogado Marcelo Espinel, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Pulso Electoral. Ha sido un gusto, una buena noche.